Mi hermana usó la tarjeta de crédito de mis padres sin su permiso y se gastó $250, pero ahora se hace la víctima porque la descubrieron. Para no hacer el cuento largo, mi hermana Fernanda les robó la tarjeta de crédito a mis papás y la usó para hacer compras por como $250 durante unas semanas. Se dieron cuenta cuando revisaron el estado de cuenta y cuando la confrontaron se puso como loca y empezó a hacerse la víctima negando que tuvo algo que ver aunque tenían pruebas claras de que fue ella. Ya tiene 17 años y este comportamiento es completamente inaceptable. También vale la pena mencionar que ya nos ha robado antes a mí y a mis hermanos así como a sus supuestos amigos. Honestamente necesita que le den una lección porque si está bien con robarle a mis papás, que le impide robar en tiendas o hacer algo peor en el futuro. Soy Héctor, tengo 22 años y vivo con mis papás Oscar y Ángela junto con mis hermanos Benjamín de 19 años y obviamente Fernanda de 17. Siempre hemos sido una familia relativamente normal con nuestros problemas típicos, pero nada fuera de lo común hasta que Fernanda entró a la adolescencia. Cuando Fernanda era niña era dulce y relativamente obediente. Claro que tenía sus momentos como cualquier niño, pero nada que nos hiciera pensar que se convertiría en lo que es ahora. Todo comenzó a cambiar cuando cumplió 14 años y empezó la secundaria. De repente se volvió más rebelde, más mentirosa y empezó a juntarse con personas que claramente no eran buena influencia. Mis papás trataron de hablar con ella múltiples veces, pero siempre terminaba gritando que la odiábamos y que solo queríamos controlar su vida. El primer incidente de robo que recuerdo fue cuando tenía 15 años. Benjamín notó que le faltaban $40 que había dejado en su escritorio. Cuando le preguntó a Fernanda, ella juró que no había tocado nada y que probablemente los había perdido. Benjamín sabía que no era cierto porque recordaba perfectamente haber puesto el dinero ahí, pero no teníamos pruebas, así que no se pudo hacer mucho. Unos meses después me pasó algo similar. Había ahorrado $120 de mi trabajo y un día solo había $60 en mi cajón. Fernanda era la única que había estado en mi cuarto ese día. Cuando la confronté se puso histérica y lloró tanto que mis papás terminaron regañándome a mí por acusarla sin pruebas. Ahí me di cuenta de que Fernanda había perfeccionado el arte de la manipulación emocional. Después de eso empecé a ser más cuidadoso con mis cosas y le advertí a Benjamín que hiciera lo mismo. También hubo incidentes con sus amigos, o al menos las personas que ella llamaba amigos. Una vez una chica llamada Iris vino a quejarse con mis papás de que Fernanda le había robado $30 que le había prestado y nunca se los devolvió. Fernanda dijo que era mentira y que Iris estaba celosa de ella por algo relacionado con un chico. Mis papás le creyeron a Fernanda, por supuesto. Otra vez un chico del vecindario tocó la puerta diciendo que Fernanda le había pedido prestado su patineta cara y nunca se la devolvió. Fernanda dijo que él se la había regalado y que ahora se arrepentía. Nuevamente mis papás le creyeron a ella. El patrón era siempre el mismo. Algo desaparecía o alguien se quejaba de que Fernanda les debía algo y ella siempre tenía una historia elaborada de por qué no era su culpa o por qué la otra persona mentía. El incidente con la tarjeta de crédito pasó el mes pasado. Mis papás tienen una tarjeta que normalmente solo usan para emergencias y compras grandes. Siempre ha estado guardada en el cajón del escritorio de mi papá en su habitación. Cuando llegó el estado de cuenta del mes, mi papá lo estaba revisando como siempre hace y de repente se quedó callado con cara de confusión. Le preguntó a mi mamá si ella había estado usando la tarjeta y ella dijo que no. Empezaron a revisar los cargos juntos y ahí estaba, múltiples cargos pequeños durante las últimas 3 o 4 semanas sumando como $250 en total. Los cargos eran de diferentes tiendas en línea, algunas apps de comida a domicilio y varias compras de ropa y accesorios. Mi papá estaba seguro de que no había hecho ninguna de esas compras y mi mamá tampoco. Lo primero que pensaron fue que alguien había clonado la tarjeta, pero entonces mi mamá notó que varias compras habían sido entregadas a nuestra dirección. Mi mamá ató cabos y se dio cuenta de que Fernanda había estado recibiendo varios paquetes recientemente. El problema es que la mesada de Fernanda es de solo $20 a la semana y no hay manera de que pudiera comprar todo eso. Mis papás decidieron esperar a que Fernanda llegara de la escuela para confrontarla. Cuando llegó la llamaron a la sala y le preguntaron directamente si había estado usando la tarjeta de crédito. La cara de Fernanda lo dijo todo incluso antes de que hablara. Se puso pálida por un segundo pero luego rápidamente cambió a modo defensivo. Empezó a negar todo diciendo que ella no había tocado ninguna tarjeta y que no sabía de qué estaban hablando. Mi papá le mostró el estado de cuenta con todos los cargos y le preguntó cómo explicaba que varias compras habían sido entregadas a nuestra casa con su nombre. Fernanda se quedó callada por un momento, claramente tratando de inventar una historia, pero no podía explicar eso. Entonces cambió de táctica completamente, empezó a llorar y a gritar que todos la odiaban y que siempre la culpaban de todo. Dijo que tal vez alguien más en la familia había usado su nombre para hacer las compras y ahora querían culparla a ella. Mi mamá le dijo que eso no tenía sentido y le pidió que dijera la verdad. Fernanda se puso aún más histérica gritando que nadie le creía nunca y que éramos la peor familia del mundo. Empezó a decir cosas cada vez más dramáticas sobre cómo su vida era terrible y cómo todos estábamos en su contra. Mi papá intentó mantener la calma y le dijo que solo necesitaban que admitiera lo que había hecho para poder resolver la situación, pero ella se negaba rotundamente.
Yo estaba viendo todo esto desde las escaleras porque había escuchado los gritos. Benjamín también había salido de su cuarto para ver qué pasaba. Lo que más me impactó fue ver cómo Fernanda manipulaba la situación. No era simplemente que estuviera negando lo que había hecho, estaba activamente tratando de hacer que mis papás se sintieran culpables por confrontarla. Lloraba de una manera que parecía calculada para generar lástima y sus argumentos cambiaban constantemente tratando de encontrar algo que funcionara. Primero negó todo, luego dijo que alguien más la estaba incriminando, después dijo que tal vez había usado la tarjeta una o dos veces sin darse cuenta de que estaba mal y finalmente terminó diciendo que si todos la odiaban tanto entonces no tenía caso seguir viviendo ahí. Mis papás se asustaron con esos comentarios dramáticos y trataron de calmarla. Mi mamá le dijo que nadie la odiaba pero que robar era algo muy serio y necesitaban hablar sobre las consecuencias. Fernanda aprovechó ese momento de debilidad y empezó a llorar más fuerte diciendo que nunca la perdonarían y que su vida estaba arruinada. La situación se convirtió en un caos total con Fernanda llorando desconsoladamente mientras mis papás trataban de calmarla y al mismo tiempo intentaban que admitiera lo que había hecho. Eventualmente Fernanda se encerró en su cuarto dando un portazo y mis papás se quedaron en la sala sin saber qué hacer. Podía ver la frustración y el agotamiento en sus caras. Esa noche mis papás llamaron a Benjamín y a mí para hablar sobre lo que había pasado. Les dije que esto era exactamente lo que había estado advirtiendo durante años. Fernanda había aprendido que si armaba suficiente drama y se hacía la víctima suficientemente bien podía evitar consecuencias reales. Benjamín estuvo de acuerdo conmigo y compartió su propia experiencia con el dinero que le habían robado. Mis papás finalmente parecían estar entendiendo la gravedad de la situación. Mi papá dijo que $250 no era una cantidad pequeña y que si Fernanda pensaba que estaba bien robar esa cantidad de dinero de su propia familia entonces que le impediría escalar a cosas peores. Mi mamá estaba especialmente preocupada porque algunas de las compras que Fernanda había hecho eran completamente innecesarias y frívolas. No era como si hubiera robado el dinero por necesidad sino simplemente porque quería cosas y no quería esperar o ahorrar para comprarlas. Discutimos qué tipo de consecuencias deberían implementar. Yo sugerí que deberían considerar buscar ayuda profesional porque el comportamiento de Fernanda no era normal y claramente la disciplina regular no estaba funcionando. También dije que necesitaban ser consistentes con las consecuencias porque cada vez que cedían ante sus berrinches solo le enseñaban que sus tácticas de manipulación funcionaban. Mi papá estuvo de acuerdo y dijo que esta vez no iba a dejar que Fernanda evitara las consecuencias sin importar cuánto drama armara. Mi mamá estaba más conflictuada pero finalmente aceptó que tenían que ser más firmes. Al día siguiente mis papás intentaron hablar con Fernanda nuevamente, le dijeron que tenían pruebas claras de que ella había usado la tarjeta, incluyendo el historial de entregas a su nombre y el hecho de que tenía en su posesión varios de los artículos que habían sido comprados. Fernanda todavía trataba de negar pero cuando vio que mis papás no iban a ceder esta vez finalmente admitió que sí había usado la tarjeta, sin embargo incluso su admisión vino con excusas, dijo que solo había planeado usar la tarjeta una vez para comprar algo pequeño que realmente necesitaba y que iba a devolverlo pero luego las cosas se salieron de control. Dijo que no se había dado cuenta de cuánto estaba gastando y que no pensó que fuera tan grave. Mis papás le explicaron que robar era robar sin importar la cantidad y que usar la tarjeta de crédito de alguien sin permiso era un crimen. Le dijeron que si hubiera hecho eso con la tarjeta de un extraño podría terminar con problemas legales serios. Fernanda parecía genuinamente sorprendida de que la situación fuera tan seria. Creo que realmente pensaba que porque era su familia y porque era menor de edad no habría consecuencias reales. Mis papás le informaron que tendría que devolver todo lo que había comprado, que todavía se pudiera devolver y que tendría que conseguir un trabajo de medio tiempo para pagar los $250 que había gastado. También le quitaron su teléfono y su computadora excepto para tareas escolares y le prohibieron salir con amigos por un mes. Fernanda por supuesto reaccionó horriblemente a esto, empezó a gritar que el castigo era demasiado severo y que la estaban tratando como a una criminal, dijo que nunca podría conseguir un trabajo porque nadie la contrataría y que era injusto que tuviera que pagar todo el dinero. Mis papás se mantuvieron firmes esta vez y le dijeron que esas eran las consecuencias de sus acciones y que no eran negociables. Fernanda trató todas sus tácticas usuales de manipulación pero por primera vez mis papás no cedieron. Eventualmente Fernanda se dio cuenta de que esta vez sus berrinches no iban a funcionar y se resignó a aceptar el castigo aunque seguía quejándose constantemente. Lo que me tiene escribiendo esto ahora es que han pasado 2 semanas desde el incidente y aunque Fernanda está técnicamente cumpliendo con su castigo su actitud no ha mejorado nada, sigue actuando como si ella fuera la víctima en toda esta situación. Se queja constantemente de lo injusto que es todo y de cómo sus amigos tienen padres mucho mejores que no los castigan tan severamente. Ha intentado manipular a Benjamín y a mí para que hablemos con mis papás y les pidamos que reduzcan su castigo. Pero ambos nos hemos negado. De hecho yo le dije directamente que pensaba que se estaba saliendo fácil considerando que lo que hizo fue literalmente robo. Mis papás están cansados del constante drama y las quejas. Mi mamá especialmente está agotada emocionalmente porque Fernanda le dice cosas hirientes sobre cómo es una mala madre y cómo nunca la entendió. Puedo ver que mi mamá está comenzando a dudar si hicieron lo correcto y eso me preocupa porque si ceden ahora Fernanda aprenderá que solo necesita mantener la presión lo suficiente para eventualmente salirse con la suya. He tratado de apoyar a mis papás y recordarles por qué pusieron estas
Consecuencias en primer lugar, pero es difícil cuando Fernanda está constantemente tratando de hacer que se sientan culpables. Lo que más me molesta es que Fernanda aparentemente no entiende la gravedad de lo que hizo. Para ella esto es solo sobre el hecho de que la castigaron, no sobre el hecho de que robó dinero de sus propios padres. No ha mostrado remordimiento genuino ni se ha disculpado sinceramente. Todas sus disculpas han sido del tipo lo siento que estés enojado en lugar de lo siento por lo que hice. No parece entender que traicionó la confianza de nuestra familia y que esa confianza no se recupera automáticamente solo porque la castigaron. Mis papás ahora tienen que esconder su tarjeta de crédito y estar constantemente vigilantes sobre su información financiera en su propia casa, y eso no debería ser necesario. También me preocupa el futuro. Si Fernanda piensa que está bien robar $250 de sus padres, que le impide robar de una tienda cuando quiera algo, o tomar dinero de la caja registradora si consigue un trabajo, o usar la tarjeta de crédito de un amigo o novio en el futuro, el comportamiento que está mostrando ahora no es solo rebeldía adolescente normal, es un patrón de falta de respeto por la propiedad ajena y una incapacidad o falta de voluntad para aceptar responsabilidad por sus acciones. Si no aprende esta lección ahora, podría terminar con problemas legales serios cuando sea adulta y ya no tenga a mis papás protegiéndola de las consecuencias. He estado tratando de decidir si debería involucrarme más en esta situación o simplemente dejar que mis papás lo manejen. Por un lado, no quiero sobrepasar mis límites porque son ellos los padres, no yo. Por otro lado, veo cómo Fernanda está desgastando su resolución y me preocupa que eventualmente cedan y reduzcan el castigo prematuramente. También me pregunto si deberíamos insistir más en buscar ayuda profesional como un terapeuta o consejero, porque claramente hay problemas más profundos aquí que solo rebeldía adolescente. El nivel de manipulación emocional que Fernanda exhibe no es normal y me preocupa que sin intervención profesional esto solo empeore con el tiempo. Benjamín y yo hemos hablado sobre esto varias veces y él también está preocupado, pero no está seguro de qué hacer. Él tiende a evitar conflictos y no quiere hacer las cosas más difíciles para mis papás, pero está de acuerdo en que la situación no se puede dejar así. Ambos hemos decidido que al menos apoyaremos a mis papás en mantener las consecuencias que establecieron y no dejaremos que Fernanda nos manipule para que intercedamos por ella. También hemos acordado que si vemos que mis papás están empezando a ceder, hablaremos con ellos nuevamente sobre por qué es importante mantenerse firmes. Lo que realmente me gustaría saber es si estoy viendo esto correctamente o si tal vez estoy siendo demasiado duro. Mis papás claramente están divididos sobre si están haciendo lo correcto y las constantes quejas y manipulaciones de Fernanda están haciendo que duden de sí mismos. Parte de mí se pregunta si un mes de castigo y tener que pagar $250 es suficiente consecuencia para lo que hizo o si debería ser más severo. Otra parte de mí se pregunta si tal vez estamos siendo demasiado duros y si hay una mejor manera de manejar esto que no involucre tanto conflicto y drama. Lo único que sé con certeza es que algo tiene que cambiar porque el patrón actual de comportamiento de Fernanda no es sostenible y si continúa así va a terminar en problemas serios. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde mi publicación original y las cosas han tenido algunos desarrollos interesantes. Primero que nada, quiero agradecer a todos los que comentaron dando sus perspectivas y consejos. Muchos de ustedes recomendaron que mis papás buscaran ayuda profesional para Fernanda y estoy feliz de reportar que finalmente lo hicieron. Después de otra semana de drama constante y manipulación emocional de parte de Fernanda, mis papás se dieron cuenta de que esto era más grande de lo que podían manejar solos y programaron una cita con una terapeuta que se especializa en adolescentes. Fernanda, por supuesto, se resistió a la idea diciendo que no estaba loca y que no necesitaba terapia, pero mis papás le dejaron claro que no era opcional. En cuanto al castigo original, mis papás se mantuvieron firmes durante todo el mes a pesar de las constantes quejas de Fernanda. Ella cumplió con devolver varios de los artículos que había comprado, aunque algunos ya no se podían devolver porque habían pasado las ventanas de devolución o porque ella ya los había usado. En total logró devolver como $80 en productos, lo que significa que todavía debe $170. Mis papás la ayudaron a conseguir un trabajo de medio tiempo en una tienda local haciendo inventario y limpieza los fines de semana. Fernanda odia el trabajo, por supuesto, y se queja todo el tiempo sobre lo injusto que es que tenga que trabajar mientras sus amigas se divierten, pero al menos está cumpliendo. Algo interesante que pasó fue que una de las amigas de Fernanda, una chica llamada Nicole, vino a la casa hace como una semana preguntando por ella. Cuando mi mamá le dijo que Fernanda estaba castigada y no podía recibir visitas, Nicole pareció aliviada en lugar de decepcionada. Le preguntó a mi mamá si podía hablar con ella en privado y entonces soltó una bomba. Aparentemente Fernanda le había robado también. Nicole le había prestado su cuenta de una app de streaming dándole su contraseña para que pudiera ver una serie y Fernanda usó la información de la tarjeta de crédito guardada en la cuenta para hacer compras. Nicole solo se dio cuenta cuando su mamá le preguntó sobre unos cargos extraños y cuando confrontó a Fernanda ella le dijo que fue un accidente y que lo arreglaría, pero nunca lo hizo. Mi mamá quedó en shock cuando escuchó esto y le pidió a Nicole que le diera todos los detalles. Resultó que Fernanda había gastado como $60 adicionales de la tarjeta de la mamá de Nicole comprando cosas para videojuegos en línea. La mamá de Nicole estaba considerando reportarlo a la policía, pero Nicole le rogó que no lo hiciera porque no quería meter a su amiga en problemas. Mi mamá le agradeció por contarle y le prometió que mis papás se harían cargo de reembolsar el dinero. Cuando mis papás
Confrontaron a Fernanda sobre esto. Ella al principio trató de negar, pero eventualmente admitió que sí lo había hecho. Su excusa fue que pensó que la mamá de Nicole nunca se daría cuenta de unos cargos tan pequeños y que de todas formas iba a devolverlo eventualmente. Mis papás estaban furiosos no solo porque Fernanda había robado nuevamente, sino porque había mentido al no decirles sobre este incidente cuando la confrontaron originalmente. Le dijeron que esto demostraba exactamente por qué necesitaba terapia y por qué las consecuencias que le habían puesto eran justificadas. Extendieron su castigo otro mes adicional y ahora tiene que pagar no solo los $170 que debe de la tarjeta de mis papás, sino también los $60 que le debe a la mamá de Nicole. Fernanda se puso histérica diciendo que esto era abuso y que la estaban tratando como a una esclava, pero mis papás no cedieron esta vez. De hecho, mi papá le dijo que debería estar agradecida de que la mamá de Nicole decidió no reportarlo a la policía porque robo de identidad y fraude con tarjeta de crédito son crímenes serios. Cuando le dijimos a mis papás sobre esto tuvieron que sentarse porque estaban abrumados. Mi mamá empezó a llorar diciendo que no sabía cómo habían fallado tanto como padres para criar a alguien que pensara que está bien robar de su propia familia. Mi papá estaba más enojado que triste y dijo que Fernanda claramente no entendía la gravedad de sus acciones y que iban a tener que ser mucho más estrictos de lo que habían planeado originalmente. Decidieron que Fernanda tendría que pagar por todo lo que nos robó a Benjamín y a mí también, además de lo que ya debe. La terapeuta les dijo a mis papás después de la segunda sesión que en su opinión profesional Fernanda muestra signos de lo que llaman un patrón de comportamiento antisocial. No estaba lista para dar un diagnóstico oficial todavía, pero dijo que la falta de remordimiento genuino, la mentira constante, la manipulación emocional y el robo repetido son todas banderas rojas que necesitan ser abordadas seriamente. Recomendó terapia más intensiva y posiblemente una evaluación psicológica más completa. Mis papás están asustados porque antisocial suena muy serio, pero la terapeuta les explicó que con intervención temprana y el tratamiento correcto muchos adolescentes con estos problemas pueden aprender mejores formas de comportarse. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde el incidente inicial y siento que es momento de dar otra actualización porque las cosas han cambiado bastante. Fernanda ha estado yendo a terapia semanalmente y aunque al principio se resistía mucho, ahora parece estar tomándola un poco más en serio. La terapeuta le explicó que el robo y la mentira no son solo comportamientos malos, sino que son síntomas de problemas más profundos que necesitan ser trabajados. También le explicó que si continúa por este camino las consecuencias solo van a empeorar a medida que crezca y que es mucho mejor trabajar en estos problemas ahora mientras todavía es menor de edad y tiene el apoyo de su familia. La evaluación psicológica completa que la terapeuta recomendó finalmente se hizo el mes pasado y los resultados fueron reveladores, aunque no sorprendentes basándose en lo que habíamos observado. Fernanda no tiene ningún trastorno de personalidad diagnosticable a su edad porque los profesionales son cautelosos sobre dar esos diagnósticos a adolescentes, pero sí tiene varios problemas de conducta que necesitan intervención. La evaluación mostró que tiene dificultades significativas con la empatía. Tiende a ver a las personas como medios para lograr sus fines en lugar de como individuos con sus propios sentimientos y necesidades. También tiene una tendencia marcada hacia el pensamiento justificativo donde racionaliza sus comportamientos negativos en lugar de aceptar responsabilidad por ellos. El psicólogo que hizo la evaluación recomendó un programa de terapia más estructurado enfocado en desarrollar empatía, aceptar responsabilidad y aprender comportamientos más saludables. Mis papás inscribieron a Fernanda en este programa que se reúne 2 veces por semana. Es caro y está poniendo presión en las finanzas familiares, pero mis papás sienten que es necesario. Yo contribuí $200 de mis ahorros para ayudar con los costos porque aunque estoy enojado con Fernanda por todo lo que ha hecho, también quiero que reciba la ayuda que necesita. Benjamín también contribuyó $100, que es todo lo que tenía ahorrado en ese momento. En cuanto al aspecto financiero del castigo, Fernanda ha estado trabajando consistentemente en su trabajo de medio tiempo y ha logrado pagar ya $150 de la deuda total que tiene. Todavía le faltan $80 que le debe a mis papás, $60 que le debe a la mamá de Nicole y los aproximadamente $100 que nos debe a Benjamín y a mí por las cosas que nos robó. A este ritmo probablemente le tomará otros 3 meses pagar todo, pero al menos está cumpliendo con su compromiso aunque sea a regañadientes. El trabajo parece haberle dado algo de perspectiva sobre el valor del dinero porque ahora cuando quiere comprar algo tiene que pensar en cuántas horas de trabajo le costaría y eso la hace pensarlo 2 veces. Algo positivo es que Fernanda finalmente parece empezar a entender la gravedad de lo que hizo. Hace 2 semanas tuvo una sesión emotiva donde admitió que robaba porque quería cosas y pensaba que como era familia no habría consecuencias reales. Fernanda lloró mucho y según mi mamá parecía remordimiento genuino por primera vez. Después de esa sesión Fernanda pidió hablar con toda la familia y nos dio una disculpa que parecía genuina. Admitió que había robado múltiples veces a lo largo de los años y que nos había manipulado para evitar consecuencias. Se disculpó con todos nosotros por lo que había hecho. Fue raro escucharla admitir todo después de meses de negación. Parte de mí todavía es escéptico, pero mi mamá dice que la terapeuta cree que es progreso real. Todos aceptamos su disculpa, pero le dejamos claro que la confianza se gana con acciones, no solo con palabras.
Desde entonces Fernanda ha estado haciendo un esfuerzo visible, ya no se queja constantemente y ha dejado de manipular a mis papás, también ha empezado a ser más respetuosa con nuestras cosas y hasta pidió permiso antes de usar mi computadora. Son cambios pequeños pero son cambios. Mis papás aflojaron algunas restricciones por su progreso, le devolvieron su teléfono con controles parentales y le permitieron ver amigas en casa bajo supervisión. Nicole le dio otra oportunidad después de que Fernanda le pagó lo que debía. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa. Hace una semana hubo un incidente donde Fernanda mintió a mis papás sobre dónde había estado después de la escuela. Dijo que se había quedado tarde trabajando en un proyecto, pero resulta que había ido a casa de una amiga que mis papás no conocen. Una de las vecinas la vio y le mencionó a mi mamá casualmente que había visto a Fernanda entrando a esa casa. Cuando mis papás la confrontaron, Fernanda primero trató de negar, pero luego admitió que había mentido. Dijo que mintió porque sabía que mis papás no la dejarían ir a esa casa porque no conocen a esa familia, pero que no estaba haciendo nada malo, solo quería pasar tiempo con su amiga. Mis papás le explicaron que mentir sobre su paradero es exactamente el tipo de comportamiento que hace que no puedan confiar en ella y que si quería empezar a recuperar privilegios necesitaba ser completamente honesta con ellos. Le quitaron su teléfono nuevamente por una semana como consecuencia y le dijeron que ahora tendría que mandar mensajes de texto cuando llegara a cualquier lugar para confirmar que está donde dice que va a estar. Fernanda aceptó la consecuencia sin armar mucho drama. Lo cual fue sorprendente porque antes hubiera explotado completamente. Está claro que la terapia está teniendo algún efecto aunque sea lento. Actualización 3. Esta será mi última actualización. Han pasado 4 meses desde el incidente y aunque no todo está resuelto, las cosas están significativamente mejor. Fernanda ha continuado con su terapia y ha estado mostrando mejoras graduales. Su comportamiento ha mejorado notablemente, las mentiras han disminuido y cuando la atrapan ahora admite más rápido, los berrinches casi desaparecieron y trata de comunicarse con palabras, todavía cae en viejos patrones pero menos frecuentemente. Las relaciones familiares también han mejorado considerablemente. Fernanda y mis papás han podido reconstruir algo de la confianza que se había perdido, aunque todos entienden que tomará mucho tiempo recuperarla completamente. Con Benjamín y conmigo ella ha estado haciendo un esfuerzo para ser más respetuosa de nuestras cosas y nuestro espacio. Hace unos días me preguntó si podía pedirme prestado un libro que tengo y cuando le dije que sí lo cuidó muy bien y me lo devolvió exactamente cuando dijo que lo haría. Puede sonar como algo pequeño, pero para alguien que solía tomar las cosas de otros sin permiso y luego negar haberlas tomado es un progreso significativo. Mirando hacia atrás, estos últimos 4 meses han sido agotadores emocionalmente para toda la familia, pero también siento que nos han hecho más fuertes en ciertos aspectos. Hemos tenido que aprender a comunicarnos mejor, a establecer límites más claros y a mantener consecuencias consistentes. Benjamín y yo hemos desarrollado una relación más cercana a través de todo esto porque hemos tenido que apoyarnos mutuamente y presentar un frente unido. Mis papás han tenido que enfrentar algunas verdades difíciles sobre su estilo de crianza, pero también han mostrado que pueden adaptarse y crecer. En cuanto a Fernanda, el veredicto todavía está fuera sobre si estos cambios son permanentes o temporales. Quiero ser optimista y creer que está realmente cambiando, pero también soy realista sobre el hecho de que tiene solo 17 años y todavía está desarrollándose como persona. Lo que me da esperanza es que está haciendo el trabajo en terapia y está mostrando progreso medible, no está solo diciendo las cosas correctas sino que está respaldando sus palabras con acciones consistentes. El tiempo dirá si puede mantener estos cambios a largo plazo, pero por ahora las cosas van en la dirección correcta. Lo más importante que he aprendido de toda esta experiencia es que ignorar problemas de comportamiento y esperar que desaparezcan por sí solos nunca funciona. Si mis papás hubieran abordado los pequeños robos y mentiras de Fernanda cuando tenía 14 o 15 años en lugar de minimizarlos como problemas adolescentes normales, tal vez nunca habría escalado hasta el punto de robar $250 con una tarjeta de crédito. Las pequeñas señales de alerta importan y deben ser abordadas antes de que se conviertan en problemas mayores. También he aprendido que buscar ayuda profesional no es una señal de fracaso sino de fortaleza y sabiduría. La terapia le ha dado a Fernanda herramientas que nosotros como familia no podríamos haberle dado por nuestra cuenta.